Hay un dicho popular en Italia: lo haré cuando se termine el puente a Messina, que básicamente significa nunca. Este sentimiento general tiene sentido cuando examinas la historia de la región y los múltiples intentos de construcción fallidos del pasado. Pero ¿por qué es tan difícil construir un puente relativamente corto que hay una frase coloquial que se burla de la idea de que alguna vez se hará? El estrecho de Messina es todo lo que separa la península italiana de Sicilia. La vía fluvial tiene solo 2 millas, o 3.2 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, ya que Sicilia es el territorio italiano más grande, aparte de la bota. Parece extraño que no exista una conexión directa entre la isla y el continente. Hay varias razones para esto, incluyendo la falta de fondos, preocupaciones geográficas y, como muchas cosas en Italia, la mafia. Pero los planes recientes del gobierno italiano pueden cambiar todo esto al construir lo que se convertiría en el más largo, el más alto y el puente colgante más destructivo. La idea de construir un puente sobre el estrecho de Messina no es nueva. De hecho, el primer intento de armar una estructura así ocurrió en 252 a.C. Como tantos otros proyectos propuestos a través del estrecho, los primeros intentos de puente enfrentaron problemas significativos. La propuesta de puente más reciente está destinada a conectar la ciudad de Torrefaro en Sicilia con Villa San Giovanni en la península italiana. El puente tendría una longitud de 2.28 millas y sería el puente colgante más largo del mundo, pero solo si se construye, lo cual parece poco probable al examinar el historial histórico de planes para construir un puente sobre el estrecho de Messina. Veamos los factores clave que han obstaculizado un proyecto de puente exitoso y cómo podrían superarse en los próximos años. Primero está la geografía y geología. Uno de los mayores desafíos que debe superar un puente que conecte Sicilia con la península italiana son las características naturales de la zona. El estrecho de Messina se encuentra a lo largo de una serie de fallas que incluyen la falla del estrecho de Messina, la falla de Capo Paggioro y la falla de Tindari. Esto significa que el área es geológicamente activa y los terremotos son un fenómeno relativamente común. La inevitabilidad de los terremotos en el área conduce a desafíos al diseñar el puente, sobre todo uno a decenas de pies sobre el agua. Sin embargo, los peligros geológicos pueden superarse. Construido en 1933, el puente Golden Gate está en una zona sísmica. Y aunque el estrecho de Golden Gate solo tiene alrededor de 1 milla de largo, la tecnología ha avanzado mucho en los últimos 90 años, lo que significa que construir un puente colgante en una zona geológicamente activa ya no es tan peligroso como antes. Sin embargo, no se puede negar que los terremotos y las fallas en movimiento en y alrededor del estrecho de Messina requerirán que el puente resista tensiones significativas. Esto, a su vez, hace que construir un puente a través del estrecho sea mucho más complicado que un puente en una zona geológica menos volátil. Y ha habido algunos terremotos enormes y extremadamente destructivos en un pasado no tan lejano. En 1908 ocurrió un terremoto de magnitud 7.1 en la región, matando a más de 100.000 personas cuando el tsunami resultante golpeó las costas de Sicilia e Italia. Por lo tanto, está claro que la geología del área representa una amenaza significativa para la construcción y estabilidad del puente. Luego está el monte Etna, que se encuentra a poco menos de 50 millas al suroeste del estrecho de Messina. Es uno de los volcanes más activos del mundo, habiendo hecho erupción al menos 190 veces desde que se tiene registro, y no muestra signos de detenerse en el corto plazo. Las autoridades reportaron una pequeña erupción en mayo de 2023, y la constante actividad volcánica del monte Etna solo contribuye a la inestabilidad geológica de la región. La lava de una erupción no alcanzaría un puente construido cruzando el estrecho, pero los sismos podrían ser un riesgo importante para cualquier estructura de este tipo. Además de eso, la volatilidad del monte Etna podría resultar en columnas de ceniza y humo expulsadas al aire y arrastradas hacia el puente, con visibilidad extremadamente baja, lo que podría causar accidentes o el cierre del cruce, si se considera que la visibilidad es demasiado baja. Junto con los terremotos y un volcán en constante erupción cercano, las aguas del estrecho de Messina pueden ser particularmente violentas, lo que no solo dificultó la construcción de puentes en el pasado, pero sigue siendo un reto importante para la construcción de un puente actualmente. Las corrientes cambian cada 6 horas y son lo suficientemente fuertes como para ser visibles para los satélites que orbitan el planeta. Y el agua turbulenta ha llevado a la ruina de puentes en el pasado y podría causar daños significativos a cualquier estructura de soporte construida para estabilizar un puente en el futuro.
Las corrientes intensas desgastarían lentamente los cimientos de la torre, que, si no se cuidan bien, podrían llevar a consecuencias catastróficas en el futuro. Las corrientes principales en el estrecho de Messina viajan de sur a norte, pero hay una corriente subsidiaria que fluye de norte a sur. Los niveles de agua pueden caer hasta 6 a 8 pulgadas durante los cambios de marea. Las corrientes son tan fuertes que arrancan las algas del fondo del estrecho y obligan a los peces de mar profundo a salir a la superficie. La profundidad de las aguas promedia alrededor de 300 pies, con el mar Tirreno al norte y el mar Jónico al sur, todos con peculiaridades propias que pueden dificultar la construcción de puentes. Los remolinos y las olas internas son fenómenos comunes en el estrecho de Messina, lo que hace que las condiciones de construcción sean peligrosas en ocasiones y cause aún más desgaste en las estructuras de soporte de cualquier puente construido a través de sus aguas. Si bien los desafíos físicos que plantean las aguas del estrecho de Messina son sustanciales, hay otro obstáculo, quizás incluso más grande. Y aunque este es hecho por el hombre, puede ser tan mortal como un desastre natural. Estamos hablando de la mafia. Los sindicatos del crimen de Italia aún están vivos y bien. Y muchos no se dan cuenta de que la mafia todavía tiene un control absoluto sobre ciertas industrias y partes del país. En el sur de Italia y Sicilia, hay dos grandes sindicatos en operación, la 'Ndrangheta y la Cosa Nostra. Existen organizaciones más pequeñas, pero estas dos son las que realmente causan que ciertos políticos y ciudadanos italianos se muestren aprensivos acerca de construir un puente que conecte a Sicilia con el continente. 'Ndrangheta se inició en 1792 en Calabria, Italia. La hace una de las sindicaturas más antiguas del mundo. Es difícil determinar exactamente cuántos miembros hay, pero se estima que hay alrededor de 6.000 individuos que son parte de la mafia 'Ndrangheta. Operan en todo el mundo, traficando con sustancias ilícitas, lavado de dinero y corrupción. Cosa Nostra, a veces referida simplemente como la mafia, comenzó en Sicilia durante el siglo XIX y aún opera intensamente en la isla, con un estimado de 5.500 miembros en la organización, y su principal enfoque está en el chantaje de protección y la extorsión. Estas dos sindicatos del crimen representan un problema importante para la construcción de un puente a través del estrecho de Messina por varias razones. Primero, se ha descubierto durante las recientes redadas y arrestos de miembros de Cosa Nostra que la dirección de la organización está en contra de la construcción del puente. Los informantes han dicho a las autoridades que los jefes temen que el puente traiga más empleos y oportunidades junto con una afluencia de dinero a Sicilia. Dado que Cosa Nostra opera aprovechándose de la pobreza y el subdesarrollo de la región, sería una amenaza para algunas de sus operaciones más rentables. Luego está el hecho de que la construcción del puente en sí podría caer en manos de los sindicatos del crimen y sus subsidiarias. Esto inevitablemente llevaría a la extorsión y a recortes, poniendo en duda la fiabilidad y seguridad del puente. Otros están más preocupados por cómo la mafia utilizará un puente que conecta Sicilia con la Europa continental si el transporte de mercancías a través del puente cayera bajo el control de uno de los sindicatos del crimen. Imagina una situación en la que cualquiera que quiera usar regularmente el puente tenga que pagar dinero de protección a la mafia para asegurarse de que sus suministros lleguen de manera segura al otro lado. El gobierno italiano ha intentado reducir los temores de que la mafia se infiltrará en la construcción y las operaciones diarias del puente. Y el ex viceprimer ministro italiano Matteo Salvini incluso ha dicho que no le preocupa la infiltración criminal del proyecto, ya que el gobierno italiano podrá garantizar que el mejor italiano, empresas europeas y globales operan allí y que habrá organismos de supervisión para cada euro invertido en el puente. Desafortunadamente, se ha dicho lo mismo muchas veces. No obstante, los sindicatos del crimen siguen infiltrándose en el gobierno y en la vida de la gente. Será una tarea monumental construir un puente a través del estrecho de Messina, pero puede ser una tarea aún más difícil mantener a la mafia alejada de él. Pero la mafia no es el único pez grande en el estrecho de Messina de quien hay que preocuparse. También hay, peces grandes. Las aguas y las tierras a ambos lados del estrecho de Messina son extremadamente importantes para la fauna de la zona. La región es un punto de parada crítico para las aves migratorias y los mamíferos marinos. Se estima que alrededor de 300 especies de aves viajan a través del estrecho cada año. También posee una altísima concentración de biodiversidad, que podría ser irreparablemente dañada por la construcción de un puente que conecte Sicilia y la península italiana.
Con cualquier proyecto importante de puentes, el terreno a ambos lados de la estructura necesitará ser excavado y nivelado. Las barcazas y barcos operarán continuamente en las aguas del estrecho. Y siempre está la inevitable escorrentía de químicos, metales pesados y contaminantes en las aguas, humedales y ecosistemas circundantes cerca de la construcción. El proceso de construcción podría resultar en la muerte directa e indirecta de miles de organismos y podría incluso tener efectos duraderos en los patrones migratorios de las especies entre África y Europa. El estrecho de Messina está en realidad protegido por la Directiva de Hábitats de la Unión Europea. Esto ha llevado al Fondo Mundial para la Naturaleza a lanzar una serie de demandas contra el gobierno italiano para detener completamente la construcción del puente, ya que violaría el acuerdo que otorgó protección a las tierras alrededor del estrecho. La principal preocupación de la mayoría de los ambientalistas sobre un puente en el estrecho de Messina es que interrumpiría gravemente la migración de aves y mamíferos marinos. Y con el alto nivel de biodiversidad, hay mucho que se vería afectado. Las especies que se verían afectadas incluyen, pero no se limitan a abejeros europeos, halcones de Eleonora, aguiluchos laguneros, milanos negros, atún, albacora, pez espada mediterráneo y pez espada. Delfines, ballenas de aleta, tiburones blancos y tiburones de 6 branquias también habitan el estrecho. Sin embargo, sería el cachalote la especie que sufriría más si se construyera un puente a través del estrecho de Messina. Es a través de esta vía fluvial que los cachalotes migran entre sus áreas de reproducción a lo largo del mar Tirreno y el resto del Mediterráneo, donde hay mucha comida. Si la ruta migratoria se bloquea debido a la construcción del puente, podría ser perjudicial para la especie. Tampoco hay forma de saber cómo un puente terminado y sus estructuras de soporte en el estrecho influirían en los patrones migratorios de los diversos animales a largo plazo. Desafortunadamente, la sobrepesca, la contaminación y otras acciones humanas ya han causado que muchas de las especies que utilizan el estrecho de Messina disminuyan en número. El cachalote ya se considera una especie en peligro de extinción, con sus números disminuyendo de 1.1 millones a alrededor de 300.000 en todo el mundo en los últimos años. La población de muchas aves marinas y animales marinos también está en declive, ya que las aguas una vez abundantes de la región se están volviendo más escasas. Por lo tanto, muchos ecologistas argumentan que un puente que conecte Sicilia con la península italiana podría tener consecuencias no intencionadas, posiblemente llevando a algunas especies a extinguirse. Pero mientras las implicaciones ambientales son graves, los desafíos logísticos y financieros del proyecto son igualmente, si no incluso más, desalentadores. Transportar carga a través del estrecho de Messina es un gran negocio. De hecho, los ferries y barcos han transportado pasajeros y suministros a través del estrecho durante siglos. Esto implica que la infraestructura de puertos y muelles y rutas de transporte en el área han sido todas construidas para conectar estas vías de navegación con el resto de Sicilia e Italia, lo que parece que facilitaría la construcción del puente. Sin embargo, el puente sobre el estrecho de Messina no estaría ubicado donde ya existe la infraestructura. Se estima que el proyecto de construcción costaría alrededor de 4.5 mil millones de euros o 4.96 mil millones de dólares solo para construir el puente en sí, pero después otros 6.7 mil millones de euros o 7.4 mil millones de dólares serían necesarios para construir la infraestructura para conectar el puente a las principales rutas de viaje. Actualmente, las rutas de ferry viajan desde Villa San Giovanni en el continente hasta Messina en Sicilia. Aquí se ha edificado la mayor parte de la infraestructura de viaje, siendo la ruta principal entre Sicilia y el continente por décadas. Se planea que el puente sobre el estrecho esté ubicado a más de 5 millas al norte, donde la infraestructura es relativamente escasa. Se estima que las nuevas carreteras que conectan el puente con los principales centros en Sicilia y la península italiana costarán alrededor de 11 mil millones de dólares, lo que podría ser hasta la mitad del costo total del proyecto. Para pagar retroactivamente los costos de construcción, el gobierno italiano planea establecer peajes para los viajeros que crucen el puente. No obstante, los opositores al puente resaltan que cerca del 75% de las personas que cruzan el estrecho lo hacen a pie. Es muy poco probable que compren vehículos solo para cruzar el puente. Aunque se estima que el cruce del puente solo reducirá el tiempo de viaje en 15 minutos. Por lo tanto, el alto costo y el inmenso daño a las tierras protegidas como resultado de la construcción del puente simplemente no parecen económicos en el gran esquema de las cosas. Pero esta no es la primera vez que los humanos han contemplado un puente a través del estrecho de Messina.
Entonces, ahora volvamos en el tiempo y examinemos los intentos pasados de construir un puente que conecte Sicilia y la península italiana, donde probablemente se hará evidente rápidamente que algunos de los problemas que enfrentan las personas modernas también obstaculizaron la construcción de puentes en el pasado. El primer interés histórico registrado en el estrecho de Mesina fue en la antigua Grecia. Se decía que el monstruo de 6 cabezas, llamado Escila, vivía en las tierras a lo largo del estrecho, que arrastraba a los marineros de sus barcos y los consumía. También había relatos de un remolino ineludible llamado Caribdis en el lado siciliano del estrecho, que arrastraba a los barcos enteros a su alcance y los hundía hasta el fondo del mar. Estas criaturas incluso llegaron a la Odisea de Homero, cuando Odiseo y su tripulación tuvieron que navegar a través del estrecho, y se encontraron con la Escila y Caribdis. Odiseo ordenó a su tripulación que dirigiera el barco lejos de Caribdis, lo que los acercó peligrosamente a Escila, quien arrancó a 6 hombres del barco y los devoró. Aunque algunos aspectos de estas historias están claramente fabricados, muestran lo peligrosas que pueden ser las aguas alrededor del estrecho de Mesina. Sirvieron como advertencia a los viajeros de que las fuertes corrientes y el paisaje circundante podrían llevar a su inminente perdición si no tenían cuidado. Plinio el Viejo, un filósofo y líder militar romano, afirmó que en 252 a.C., el cónsul Lucio Cecilio Metelo tenía la intención de construir un puente que conectaría Sicilia con el continente para poder trasladar más de 100 elefantes de guerra desde Cartago a Roma. Su plan era usar miles de barriles unidos con plataformas en la parte superior para hacer marchar a su ejército a través. Sin embargo, probablemente esto nunca hubiera funcionado debido al inmenso peso de los paquidermos y las fuertes corrientes que fluyen a través del estrecho de Mesina. Y hay una buena posibilidad de que Plinio el Viejo simplemente se inventó todo. Sin embargo, en el siglo I d.C., Plinio amplió la idea del puente de barriles. Elaboró un plan para conectar Calabria y Sicilia a través de barriles, complementado con barcos. El problema era que en este punto había más barcos navegando por el estrecho que personas que querían cruzar sus aguas, por lo que quedó claro que no se podía construir ninguna estructura permanente entre Sicilia y el continente, ya que las rutas de navegación sin obstáculos eran más importantes que cualquier puente. Durante el reinado de Carlomagno, 768-814, el Sacro Emperador Romano propuso una serie de puentes que cruzarían el estrecho de Mesina sin bloquear los barcos que navegaban por sus aguas. Esta idea fue retomada tanto por Robert Guiscard en el siglo XI como por Roger II de Sicilia en el siglo XII. Pero la tecnología para realizar tal sueño no existía en ese momento. La idea de Carlomagno se extinguió. En 1876, un ingeniero llamado Alfredo Coutrao fue encargado de diseñar un puente o túnel para conectar Calabria y Sicilia. Esta idea evolucionó en la construcción de un cruce similar a la idea concebida por Héctor Harrod, un ingeniero contratado por Napoleón Bonaparte para diseñar un túnel que conectara República Francesa con Reino Unido a través del túnel inglés. Pero como todos los proyectos anteriores para construir un cruce entre Sicilia y la península italiana, nada tangible surgió de los planes de Alfredo Coutrao. Sin embargo, en 1909 se efectuó un estudio geológico en el área del estrecho de Mesina. Los datos recopilados de este informe se combinaron con un estudio diferente en 1921 para concluir que un túnel era posible y se presentó en la Conferencia Geográfica en Florencia. También fue en esta reunión donde se discutió la idea de un puente colgante a través del estrecho, pero no salieron planes concretos de la conferencia en ese momento. Luego, en 1953, David B. presentó el primer diseño real para un puente colgante a través del estrecho de Mesina. Steinman, el arquitecto del puente Mackinac, propuso que el puente podría usar torres de 2.720 pies que necesitarían ser hundidas 390 pies en el fondo del mar para sostener el puente. El tramo central del puente tendría una longitud de 5.000 pies, haciéndolo alrededor de 800 pies más largo que el puente Golden Gate, el puente colgante con el tramo más largo en ese momento. La longitud total del puente sería de alrededor de 9.803 pies, aunque la propuesta de Steinman era sólida. La construcción una vez más no avanzó. En 1965 resurgió el interés en construir un puente en el estrecho de Mesina. El gobierno italiano gastó alrededor de 1.2 mil millones de euros, o alrededor de 1.3 mil millones de dólares, en estudios de factibilidad para el proyecto desde entonces. De estos estudios también surgieron propuestas de diseños únicos que satisfarían las necesidades de un cruce de Sicilia a Italia. Algunos sugirieron un puente sumergible o un puente soportado por pontones flotantes que podrían girar para permitir que los barcos pasen por el estrecho.
En las siguientes décadas, se hicieron más investigaciones y propuestas, hasta que, en 2006, un consorcio de empresas llamado Webuild, dirigido por la empresa italiana Cellini Impregilo, se le otorgó un contrato para construir un puente colgante a través del estrecho de Messina. Sin embargo, después de un cambio monumental en el gobierno italiano, el nuevo primer ministro, Romano Prodi, describió el proyecto como un desperdicio de dinero y un gran riesgo para el medio ambiente. Una vez más, los planes para construir un puente entre Sicilia y la península italiana estaban paralizados, pero esto no significa que no se construirá un puente a través del estrecho de Messina. Hay una serie de puentes que han abarcado aguas en áreas geológicamente turbulentas alrededor del mundo. Por lo tanto, sabemos que al menos en teoría debería ser posible. La longitud del puente es un obstáculo importante, pero se han completado asombrosas hazañas de ingeniería en el pasado, y un puente que conecta Sicilia con la Italia continental podría ser el siguiente. Solo para contextualizar lo que se necesita construir, echemos un vistazo rápido a algunos de los puentes de mayor extensión en el mundo antes de examinar los planes actuales para un puente a través del estrecho de Messina. El tercer puente colgante más largo del mundo es el puente del río Yangtze, en Wuhan, República Popular China, que mide 5.577 pies de largo y se completó en 2019, mientras que el segundo puente colgante más largo del mundo es el puente Akashi Kaikyo en Kobe, Japón, que se completó en 1998 y tiene una longitud de 6.532 pies. El puente colgante más largo en existencia es el puente Kanakali de 1915, que cruza los Dardanelos en Turquía. Se concluyó en 2022, no en 1915. Esa parte del nombre honra la victoria naval otomana y mide 2.022 metros de largo. Sin embargo, el puente que se está proponiendo actualmente en Italia para conectar Sicilia con el continente sería casi 3 veces más largo que el puente Sanacal de 1915. Así que, aunque estos 3 puentes son más cortos que lo que se está proponiendo en Italia, aún demuestran que algunas hazañas verdaderamente increíbles de ingeniería son posibles si se hacen correctamente. Pero examinemos la nueva propuesta de puente de Italia a través del estrecho de Messina y veamos si realmente es un proyecto viable. En 2023, la primera ministra Giorgia Meloni y su gobierno firmaron una ley que dio luz verde para la construcción de un puente colgante que conecta Sicilia y la península italiana. Se sugiere que la inauguración oficial podría ocurrir tan pronto como en julio de 2024, pero los italianos no contienen la respiración. El puente propuesto del estrecho de Messina tendría alrededor de 2 millas de longitud. Las torres del pilón tendrían una altura de 1.248 pies al finalizar, lo que haría de la estructura no solo el puente más largo del mundo, sino también el más alto. Se elevaría 249 pies sobre el agua para permitir que los buques de carga, cruceros y otras embarcaciones pasen por debajo de él. El puente del estrecho de Messina está diseñado para resistir vientos de 186 mph y permitiría que el tráfico continuara pasando, incluso si los vientos alcanzaran las 93 mph. Habrá 3 carriles para vehículos en cada dirección, 2 de los cuales serán normales para el tráfico y un carril de emergencia. Las líneas de tren en el medio del puente permitirán a los viajeros y visitantes sin coche una ruta asequible entre Sicilia y el continente sin tomar un ferry. Bajo la propuesta actual, el puente podría manejar 6.000 coches y camiones que pasan por él cada hora y 200 trenes cada día. No está claro si el puente realmente verá ese uso, pero se está diseñando de esa manera por si acaso. Pero quizás el aspecto más importante del puente no tiene nada que ver con cuántas personas o vehículos puede acomodar. No, la parte más importante es que puede resistir un terremoto de magnitud 7.5. Esto significa que el puente del estrecho de Messina seguirá en pie después de los eventos más probables que sacudan la Tierra. No descartamos la posibilidad de que la región pueda sufrir un terremoto de mayor magnitud en el futuro. Sería muy poco probable, pero no imposible, lo que podría preocupar si el puente no se cuida bien. Aunque aún está en las etapas de planificación, el trabajo en el puente ya ha empezado de algún modo, dado que también se necesitarán hacer muchas mejoras a la infraestructura en ambos lados del estrecho si se va a utilizar el puente. Se están realizando trabajos en las vías y carreteras de Calabria y Sicilia. Los defensores del puente afirman que permitirá a los viajeros ir de Roma a Messina en alrededor de 12 horas. El gobierno también afirma que al final, el puente sería en realidad un beneficio neto para el medio ambiente, ya que reduciría la cantidad de contaminación emitida por el tráfico de ferries. Sin embargo, muchos científicos y analistas no están de acuerdo con esta evaluación, ya que la contaminación de los coches y camiones aumentará,
y el análisis del gobierno no está tomando en consideración el impacto negativo que el puente tendrá en las plantas y animales que viven o pasan por la región. El gobierno italiano afirma que el puente será un ganar-ganar para todos. Los ciudadanos italianos del continente podrán visitar Sicilia con más facilidad, y los sicilianos pueden viajar a la península italiana de manera más confiable para trabajar o visitar el resto del país. Luego está el beneficio comercial. Los barcos de carga globales podrían atracar en Sicilia y distribuir sus mercancías en toda Europa por trenes de alta velocidad una vez finalizados. El gobierno italiano argumenta que esto cambiará fundamentalmente cómo se pueden difundir los bienes y recursos en toda la Unión Europea. Pero por supuesto, todavía está el mayor obstáculo de todos, el costo. Actualmente, se estima que el puente y toda la infraestructura tendrían un precio total de alrededor de 11.25 mil millones de euros o 12.4 mil millones de dólares. No obstante, como en la mayoría de proyectos de construcción, el puente del Estrecho de Messina casi seguramente terminará excediendo el presupuesto, especialmente cuando se realice el trabajo de preparación necesario tanto en las costas como en el lecho marino para reducir los riesgos hidrogeológicos durante la fase de construcción. Se estima que el proyecto contribuirá con alrededor de 2.9 mil millones de euros al PIB nacional, emplear a 100.000 personas y utilizar 300 proveedores. Parece que el contrato probablemente será otorgado a Webuild, el mismo consorcio liderado por italianos que recibió el contrato de 2006 que colapsó cuando la nueva administración tomó posesión. Webuild promete contratar a personas principalmente de la región de Sicilia y Calabria, donde el desempleo es alto. No obstante, como se dijo, esto podría irritar al sindicato del crimen, lo cual podría tener consecuencias desastrosas durante el proceso de construcción, incluyendo sabotaje, explotación e incluso violencia contra los propios trabajadores. Ahora, todas las partes solo están esperando que se restablezca y se actualice el contrato. Se espera que el puente tarde 6 años en completarse, si todo va según lo planeado. Pero todo lo que acabamos de discutir solo puede suceder si se completa el puente del Estrecho de Messina. Muchos italianos miran hacia atrás en la historia y concluyen que la construcción del puente se estancará antes de que incluso comience. El dicho "lo haré cuando se termine el puente a Messina" será más relevante que nunca. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el puente se termine esta vez? Sorprendentemente, el proyecto actual para construir el puente colgante más largo y alto del mundo puede ser el que finalmente logre terminar el trabajo. Si el contrato puede ser firmado y se puede comenzar a trabajar antes de que haya un cambio drástico en el gobierno, es probable que el proyecto se complete. Sería increíblemente vergonzoso para Italia tener un puente parcialmente terminado a ambos lados del Estrecho de Messina una vez que haya comenzado el proceso de construcción. Así, aunque los futuros políticos discrepen del proyecto del puente, si la actual administración logra iniciarlo para 2024, posiblemente no tengan más opción que permitir su continuación. Dicho esto, todavía hay una batalla cuesta arriba y una buena cantidad de trámites burocráticos que deben resolverse antes de que el puente del Estrecho de Messina pueda comenzar oficialmente su construcción. No sorprendería a nadie en Italia si 2024 comienza y termina sin que se inicie la construcción del puente. No cabe duda de que construir un puente sobre las aguas turbulentas del estrecho será difícil. Ecologistas, opositores políticos y la mafia podrían obstaculizar el inicio de la construcción del puente. Así que solo el tiempo dirá si habrá un cruce de puente entre Sicilia y la península italiana. La tecnología existe. Italia tiene la mano de obra. Ahora depende del gobierno y los contratistas finalmente completar un puente que fue concebido hace más de 2000 años